Libro de Salmos, capítulo 106, versículo 24. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Tenemos en el pasaje un versículo que puede parecer contradictorio. ¿Cómo se puede aborrecer o despreciar o tener en poca estima algo que realmente es deseable, algo que se desea? Esto, sin embargo, sucedió con el pueblo de Israel, ellos siendo un pueblo que vivía bajo la esclavitud, bajo el yugo del imperio, en este caso egipcio. Ellos anhelaban su libertad, anhelaban ser libres para ya no tener que vivir con temor en el corazón, para ya no tener que vivir siendo acechados por sus enemigos, siendo explotados por causa de ellos, porque muchos eran muertos por hacer aquellas grandes construcciones y no tenían ellos una remuneración, no era un trabajo, sino que estaban siendo tomados por ese pueblo que tenía un poder militar y un poder económico mayor al de ellos y habían sido sujetos a esa esclavitud. Ellos tenían esa influencia y poder sobre sus vidas y ellos querían esa libertad para poder decidir por sí mismos en dónde vivir, qué comer, cómo serían sus viviendas, en dónde ir y adorar a Dios, porque ese era el anhelo que tenían ellos en el comienzo y decían, e incluso Dios se lo expresó al faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo, dice, para que me adore. Dios tenía un propósito para darles libertad, mas sin embargo muchos tomaban esa libertad como una liberación total de responsabilidades o de cualquier tipo de sujeción a Dios, porque ellos prácticamente querían ser librados de cualquier tipo de sujeción. Bueno, ya nadie va a imponerse sobre mi forma de vida, entonces yo voy a vivir como yo decida vivir. Esto era lo que el pueblo de Israel anhelaba, o parte del pueblo de Israel anhelaba dentro de sí. Entonces ellos querían tener su propia tierra y Jehová estaba dispuesto a darles esa tierra, porque él había prometido desde mucho tiempo atrás, desde la promesa que hizo a Abraham cuando lo sacó de la tierra de Ur y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y se fue sin tener un mapa más que la guía de Dios. Se fue confiando en esas palabras, anhelando una tierra que él físicamente en ese momento no había visto. Pero él confiaba que lo que Dios le iba a dar iba a ser algo bueno. Entonces él empezó a anhelar poseer ese lugar y vemos generación tras generación compartió la promesa de ser constituidos una nación, que algo lo caracterizaba y era que esa nación iba dirigida por la presencia de Dios, que esa nación estaba dispuesta a guiar su vida por causa de la voluntad de Dios, porque fue aquí donde comenzó la historia de esa nación, de la decisión de un hombre llamado Abraham, de la decisión de este hombre que aun cuando su nombre no había sido transformado, que aunque no llevaba él un heredero, porque no tenía a Isaac, no había recibido aún esa promesa, él confiaba: yo voy a tener una tierra propia y de mí va a salir una nación y van a salir generación tras generación y van a ser benditas en el nombre de Dios. Entonces él salió con esa confianza, con esa convicción de que Jehová iba a estar con él y cualquier decisión que él tomaba iba a ser guiada por la voluntad de Dios. Y cada vez que Jehová lo hacía prosperar, él venía y ofrecía sacrificios de holocaustos al Señor y él buscaba la manera de mostrarle gratitud a Jehová, porque sabía que él había sido bueno para con él. Y vemos que esa promesa se extendió a cada uno de sus descendientes hasta llegar al pueblo de Israel. Pero vemos que ellos al llegar a Egipto, después de que llegaron por causa de el tiempo de hambre y sed que hubo en el tiempo de José, ellos se quedaron habitando en esa tierra y posteriormente vino un faraón, se levantó un faraón, un gobernante que no reconocía la
autoridad que Dios había dado a través de José. Entonces él vio que la nación era bastante grande y era una nación extranjera habitando dentro de ellos, y dijo: ¿por qué están aquí? Vamos a aprovechar que ellos están, que son bastantes, bueno, que nos sirvan. Si quieren vivir en esta tierra, si quieren disfrutar de esa prosperidad, bueno, que nos sean útiles. Y empezó ese sistema de esclavitud en el cual ellos perdieron prácticamente cualquier derecho humano. Vino ese sistema de esclavitud en el cual las personas, el pueblo de Israel, volvió a sentirse atados. Después de haber vivido con libertad, se sintieron atados y empezaron a anhelar regresar a esa promesa que Dios le había dado. Entonces se acordaron, había algo que Jehová nos había prometido y no estaba acá en Egipto, estaba fuera de este lugar. Y acá hay una situación, y es que el pueblo de Israel llegó a esa tierra pues precisamente porque había un periodo en el cual había hambre y sed. O sea, estaba el momento de sequía, el momento en el cual no había alimento en ninguna otra tierra más que en esa nación, y Dios usó a esa nación como un instrumento de bendición a través de la vida de José, porque él estaba ahí, su presencia estaba con él. Pero pasado ese periodo, el pueblo de Israel ya no dejó esa tierra. O sea, vemos un momento en el cual ellos ya habían cumplido su función, ya habían sido de bendición para ese lugar, y ese lugar ya estaba prosperado, pero ellos hicieron su vida en ese lugar y se acomodaron a ese sistema. Entonces vino el sistema y cambió por completo y los terminó envolviendo, y ya no disfrutaban ellos de ningún privilegio, sino todo lo contrario. Ahora estaban sufriendo, ahora tenían temor en el corazón. Y muchas veces puede suceder esto en nuestra vida. Nos acomodamos tanto dentro del sistema social en el cual nos encontramos, dentro de nuestro círculo familiar, dentro de nuestro círculo laboral, nuestro círculo social de amigos, y muchas veces no nos damos cuenta que ese círculo empieza a envolvernos, ese sistema nos empieza a envolver, y empezamos ya no a disfrutar de los beneficios de ese sistema, ¿no? Sino que nos empieza a absorber más de las fuerzas, de las energías, nos empieza a matar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no es el lugar en el que Dios quiere que nosotros estemos. Y acá vemos que el pueblo ya había cumplido el periodo en el cual tenía que estar ahí, pero no salieron, se quedaron ahí, se acomodaron en ese lugar. Ese lugar fue un lugar de bendición porque habían personas que llevaban la bendición. Pero si ellos dejaron de adorar a Jehová, dejaron de buscar fervientemente al Señor, si la gran mayoría ya se había acomodado a servir al faraón, a servir en el palacio, a adoptar su cultura, porque vemos también como parte de ellos habían aprendido oficios, por ejemplo en cocina, en joyería, y ya no hacían ellos solo, voy a hacer una pulsera, no, si eran artefactos dedicados a sus dioses, a los dioses egipcios, dedicados a esas imágenes. Entonces ellos ya estaban de cierta manera acomodándose a ese sistema, y eso era algo que no agradaba a Dios tampoco. Entonces vemos ahí la razón por la cual ese lugar ya no era de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque estaba haciendo que cada vez esa cultura entrara más en su corazón, en su diario vivir, de tal manera que ya no estaban ellos siendo de bendición para la tierra, sino al contrario, esta tierra estaba trayendo maldición a sus vidas. Entonces volvieron otra vez a clamar a Jehová, pidiéndole que los librara de ese lugar, porque ahora que ellos sí querían salir, ya no podían hacerlo. Ahora estaban tan atados que no podían salir por sus propios medios. Entonces clamaron a Jehová, porque el ser humano, al momento en que clama a Dios, está reconociendo que no puede por sus propias fuerzas solucionar ese problema. Y muchas veces, lamentablemente, tiene que suceder algo tan extremo para que nos haga entender que nosotros no somos todopoderosos, que nosotros humanamente, diariamente tenemos fallas, cometemos errores, que nuestras fuerzas y nuestra mentalidad tiene límite. Y
podemos romper esos límites con la ayuda de Dios, no sin Él, porque de Él viene la sabiduría, porque de Él viene el conocimiento y la inteligencia, porque de Él viene la fortaleza, porque de Él vienen las capacidades. Él da, dice, dones y talentos a quien Él le place y conforme Él le place darlos. De modo que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra propia humanidad. Dice la palabra que Dios es consciente, se acuerda, dice en el libro de Job, de que nosotros somos seres humanos, somos como el polvo. Se acuerda de nosotros y por eso mantiene su misericordia, porque sabe que nosotros somos como el barro, tan frágiles que fácilmente nos podemos romper. Por eso Él nos cuida y Él nos guarda, pero muchas veces nosotros no nos dejamos guardar o guiar por Él. Y eso había sucedido lamentablemente, y el pueblo, reconociendo ahora sí que ellos mismos no podían salir de ese sistema, vienen y claman a Jehová. Y Jehová fue justo, fue misericordioso y respondió. Y levantó a Moisés para poderlos librar. Entonces ellos, a través de muchos milagros, salieron de ese sistema finalmente y alabaron a Dios. Después de haber cruzado el Mar Rojo, alabaron y dieron voces de júbilo, aplaudieron, entonaron alabanzas, pero luego empezaron a encontrar en el camino situaciones que les hacían renegar en contra de la voluntad de Dios, porque ellos creyeron tal vez que al salir el problema se iba a solucionar por completo. Y vean, el ser humano ha sido impaciente desde sus inicios, porque nos damos cuenta actualmente cómo cada sistema está enfocado en la eficiencia, como cada sistema está enfocado en minimizar los tiempos de producción, los tiempos al momento de hacer algún trámite, los tiempos al momento de ejecutar una tarea. ¿Por qué? Porque la eficacia lo quiere todo rápido, porque la producción lo quiere todo rápido. No eres productivo si te tardas demasiado. Estamos constantemente influenciados por ese sistema en el cual todo debe ser, pero ya, tiene que estar listo ya. Nos damos cuenta cómo tenemos la información ahora a un solo clic, cómo tenemos las cosas prácticamente a la mano, y es un sistema en el que todo es rápido, todo es rápido. ¿Por qué? Porque desde el inicio el ser humano ha tenido esa necesidad de satisfacer, valga la redundancia, sus necesidades de forma inmediata. Veíamos en estudios anteriores cómo el ser humano tiene distintas clases de necesidades, y una de las necesidades primordiales son las necesidades fisiológicas o las necesidades primarias de alimentación, de salud, de bienestar. Entonces nos damos cuenta que esas necesidades siempre son prioridad para el ser humano, y el ser humano, al tener esas necesidades, busca satisfacerlas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque su vida depende de ello. Entonces, al momento en que Israel ya no tenía, ya sentían ellos, ya no hay agua, ya no hay pan, no hay que comer, no tenemos dónde dormir, ellos empezaban y identificaban esa necesidad. Es una necesidad primaria y no la tenemos, Y muchos que sí tenían una posición económica agradable en Egipto, volvían a recordar y decían: en Egipto yo sí lo tenía, mejor nos hubiéramos quedado allá, porque allá yo sí tenía esos privilegios que acá no tengo. Y nos damos cuenta que ellos empezaban, dice, a despreciar desde mucho antes de ver esa promesa. Al momento en que salieron y enfrentaron la primer necesidad, a despreciar la promesa que Dios les había dado, aún sin verla. Y luego, al fin, después de tanto tramo en el cual ellos avanzaban y se detenían y retrocedían por causa de la desobediencia, finalmente Moisés envió a 2 espías para poder reconocer esa tierra de Canaán. Entonces ellos fueron, entre ellos Josué y Caleb, fueron a reconocer cada territorio, a analizar, bueno, cuánto ejército tienen, cómo son sus fortalezas, qué tan seguro es para que nosotros podamos entrar a ese lugar. Ellos fueron, y aparte reconocer distancias, también fueron y reconocieron cómo era de próspera esa tierra. Y dice que Josué y Caleb se maravillaban de ver
cómo realmente era una tierra como se los había prometido Dios, una tierra donde fluye leche y miel, donde constantemente iban a encontrar deleite. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera iban a tener que sembrar, ellos podían sembrar algo más si ellos querían, pero ya habían frutos y era fruto agradable, era ese tiempo de las primeras uvas. Entonces vemos que había mucho fruto en ese lugar, aparte de que ya iban a tener una vivienda. Josué y Caleb estaban viendo la promesa hecha realidad y dijeron, wow, nosotros vamos a vivir acá, esta es la tierra que Dios nos va a dar. Tal vez en sus corazones no podían siquiera imaginar, la estamos viendo y vamos a vivir aquí, pero muchos veían todo lo contrario a lo que ellos apreciaban. Veían, acá hay un ejército demasiado grande, acá hay murallas, acá mira todo, tienen carros, tienen espadas, mira todo el gran templo que tienen, cuánta fuerza hay en este lugar, y nosotros somos como unas langostas delante de ellos. Entonces el pueblo tuvo un punto de vista distinto al de estos hombres. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos ya habían empezado a desestimar esta promesa. Era algo deseable en gran manera, pero no estaban dispuestos a dejar nuevamente su comodidad, no estaban dispuestos a esforzarse por alcanzar esa promesa, porque desde tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel peleó contra Amalek, nosotros podemos ver cómo ellos ni siquiera eran hombres de batalla, ni siquiera eran hombres que habían ellos entrenado antes para poder salir a luchar. Ahora ya tenían un proceso de entrenamiento porque ya habían combatido y ahora ya sabían que ellos iban a tener que luchar por esa tierra. Pero en ese momento en el que ellos iban de forma improvisada a pelear, hubo algo importante, hubo algo que les dio la fuerza, y es que Moisés, dice, estaba orando por el pueblo, y cada vez que él oraba, dice, cada vez que él alzaba sus manos y tomaba fuerzas, la fuerza de Jehová venía sobre Josué y sobre ese ejército y les hacía vencer. Pero cuando sus manos se debilitaban, dice, y empezaba a dejar de buscar, dice que ellos iban perdiendo. Entonces, dice, tuvo que venir Aarón su hermano y Hur, y uno a cada extremo, dice, sujetó sus manos para darle firmeza a ellas y que él pudiera seguir intercediendo por él y por el ejército, para que él pudiera continuar intercediendo. Y no solamente eso, dice que también le permitieron sentarse en una roca, figura de nuestra roca fuerte que es Cristo. Aparte de esa situación, cuando el pueblo veía que él estaba orando, mantenía la esperanza y decían, verdaderamente Dios está con nosotros. Probablemente estos dos hombres también se unieron a la oración. Y eso fue algo que el pueblo ya no siguió prolongando, esa búsqueda del Señor, porque vieron aquellos gigantes, vieron aquellas murallas y dijeron, nosotros definitivamente no podemos pasar. Muy bonito podrá ser ese lugar, pero nosotros mejor quedémonos aquí en el desierto o volvamos a Egipto, volvamos a lo que ya conocemos. Nuevamente volvemos al funcionamiento de nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestra mente. E incluso tenemos muchas veces un dicho, un refrán que nos dice, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento humano es así. Lo que ya hemos vivido o lo que ya hemos experimentado, nosotros ya tenemos dentro de nuestro cerebro esa forma de actuar ante esa situación, porque ya la conocemos, ya no requiere un esfuerzo mental. Y el pueblo de Israel tenía que hacer un esfuerzo mental, un esfuerzo físico y un esfuerzo espiritual. Y ese esfuerzo no hubiese sido tan grande si primeramente hubieran priorizado el esfuerzo espiritual de buscar de Dios, porque si buscaban de Él, en Él iban a encontrar todo lo demás, iban a encontrar esa fortaleza mental, esa fortaleza física para poder luchar. Jehová no los envió a esa tierra para que se llenaran de temor y dijeran nunca vamos a poder. Iban con el propósito precisamente de descubrir cómo era el lugar, para generar estrategias para que ellos pudieran entrar de tal forma que fuera seguro, de tal forma que ellos ya iban a saber desde antemano cómo acceder.
de modo que para aquel ejército fuera mucho más fácil. Pero fueron con una visión completamente contraria y dice que ellos aborrecieron la tierra deseable, aborrecieron aquello que tanto anhelaron. Y dicen, no creyeron a su palabra. Y muchas veces en nuestro diario vivir nosotros podemos aborrecer lo que sí es bueno para nosotros y despreciar aquello que realmente es importante. Lamentablemente pasa. El pueblo de Israel dijo, si vamos a morir en la tierra prometida, mejor muramos en este desierto. Y Jehová cumplió el deseo de su corazón, porque nuevamente volvemos al inicio. Jehová quería que su pueblo fuera libre y Él es tan bueno y tan bondadoso con nosotros que Él verdaderamente nos da la libertad de elegir qué queremos hacer con nuestras vidas. Él los hizo libres y los estaba guiando por un camino en el cual ellos iban a recibir no solamente una tierra física, una promesa, sino también iban a recibir bendición a través de esa tierra, porque esa tierra iba a ser solo para ellos, ya no iban a depender de otras naciones, iban a depender de la voluntad de Dios, tal como lo había hecho Abraham antes. Lamentablemente no siguieron ese consejo y ellos dijeron, porque si ya somos libres, decidamos nosotros, y nosotros decidimos, ya no vamos a luchar, nos vamos a quedar aquí y aquí muramos. Y efectivamente ahí pasaron todos sus años. Jehová les permitió que así fuera, y solamente Josué y Caleb y el ejército de jóvenes de esa nueva generación que nació en medio del desierto fueron aquellos que estuvieron dispuestos a luchar por esa promesa, y ellos alcanzaron poseer esa tierra. Entonces dice que despreciaron esa tierra deseable. Y actualmente hay muchas personas despreciando esa tierra deseable. No una tierra física, no una promesa física, sino una promesa que nunca morirá, porque vean qué hermosa era esa tierra, pero lamentablemente cuando ya la poseyeron, cuando ya ellos habitaban ahí, tenemos el libro de Jueces que nos da testimonio y dice, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Uno tras otro tenía que Jehová levantar hombres y mujeres que intercedieran y mediaran con el pueblo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía esa disposición de acercarse a Dios, de guardarse en santidad para Él. Entonces empezaron a corromper esa tierra tan deseable. Pero nosotros anhelamos una tierra que no es corruptible, una promesa que no muere con el tiempo, que nadie la va a invadir, que nadie nos la va a robar, pero que nosotros sí podemos decidir si luchamos por ella o si no lo hacemos. Nosotros tenemos esa libertad de elección. Si nosotros verdaderamente apreciamos ese regalo que Jehová nos ha dado y deseamos poder estar ahí, entonces vamos a pedirle a Él que nos ayude a esforzarnos, que nos ayude a ser valientes, que nos ayude a perseverar, a luchar primeramente con nosotros mismos, con nuestra propia humanidad, con nuestros deseos, con nuestros impulsos, con cualquier desánimo que pueda entrar al corazón, para poder estar dispuestos a aprender de Él, a aprender y esforzarnos en su nombre, que sea Él quien nos dé dominio propio y la capacidad de luchar para alcanzar esa promesa, para poder estar firmes y dispuestos, y no solamente poseer esa promesa para nosotros mismos, sino también dar testimonio de la grandeza del poder de Dios, para que muchos más se acerquen a su presencia y puedan disfrutar de Él, para que esa tierra siempre sea deseable para nosotros y no aborrezcamos su palabra ni su presencia, porque Jehová tiene planes de bendición para nosotros, pero nosotros podemos despreciar esos planes, nosotros podemos despreciar esos propósitos y decir, yo no quiero eso. Y Jehová es misericordioso y también respeta nuestra opinión. Si nosotros le decimos que no, entonces Él no nos va a llevar a la fuerza a esa tierra. Pero debemos ser conscientes que solamente hay dos caminos en los cuales elegir. Un camino que lleva a la vida, y el único que conoce el camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo.
y que usa a su Santo Espíritu para guiarnos a través de él, y otro camino que lleva a la muerte. Y ese camino tiene tantas vías y tantas direcciones porque se puede llegar de cualquier medio posible. Se puede llegar por medio de desobediencia, se puede llegar por medio de cualquier tipo de pecado, de idolatría, de robos, de asesinatos, de fornicación, de adulterio. Se puede llegar por tantas vías, pero al final son calles que van hacia una misma carretera central, que van dirigidas hacia un mismo fin. Pero acercarnos a Dios, acercarnos al Padre, no hay caminos intermedios, no hay cruces que nos dirigen a Él, más que un solo camino, más que uno solo. No tenemos en ese camino razón de confusión, porque es uno y ese uno es certero, mientras que los caminos que llevan a perdición pueden empezar siendo atrayentes, pueden empezar pareciendo buen camino, viéndose bien, así como el pueblo de Israel pensó y dijo, bueno, si aquí estamos viviendo bien en Egipto, nos podemos quedar aquí, pero luego, el camino no llevaba hacia donde estaba nuestra bendición, ese camino no era. Entonces debemos buscar siempre de la presencia de Dios, buscar de su palabra, para que sea Él quien nos dirija por el camino correcto, para que sea Él quien nos ayude a poder alcanzar esa promesa, a poder poseer esa tierra prometida, esa tierra que no está en este plano terrenal, sino que está junto a Él. Imagínense si la tierra prometida del pueblo de Israel era tan preciosa por su fruto, por su abundancia, cuanto más preciosa no es la promesa por la cual nosotros estamos esperando, por la cual nosotros seguimos persistiendo y luchando, por la cual seguimos predicando su palabra, por la cual seguimos en medio de luchas, en medio de persecuciones, en medio de afrentas, seguimos persistiendo porque es una promesa mayor. Ya no estamos esperando una tierra donde haya frutos grandes, estamos esperando una tierra donde está el autor del universo, donde está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, donde contemplaremos su gloria para siempre, donde ni siquiera va a ser necesario el sol. Nosotros podemos ver actualmente cómo el sol es tan fuerte, la luz que emana es tan fuerte, pero dice que ni siquiera va a ser necesario, porque la grandeza del poder de Dios no va a llenar todo, va a ser mucho más grande su gloria, que el sol ni siquiera va a ser necesario. Podemos imaginar qué tan grande es la gloria de Dios y nosotros en oración, al buscarle delante de su presencia, solo experimentamos un poco y muchas veces basta un segundo de su presencia para que nosotros sintamos otra vez ese renuevo, para que volvamos a sentirnos vivos y con nuevas fuerzas, y ahora experimentar esa gloria por completo, ahora experimentar esa gloria sin ninguna restricción, sin sentir que moriremos, sin sentir que nuestras fuerzas se acaban. Solamente vivir adorando su nombre, respirando esa gloria. Esta promesa es mayor y es mayor motivo para no despreciarla, porque quien desprecia esa promesa está despreciando a Dios mismo. Tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque Jehová va a respetar nuestra decisión. Y si tú dices, yo no quiero nada de Dios, no quiero nada de Cristo, no quiero pertenecerle a Él, entonces tienes que ser consciente de que solo vamos a tener dos caminos. Y ahora que aún hay tiempo, ahora que Él manifiesta aún su misericordia, ahora que Él sigue esperando con los brazos abiertos a que nosotros regresemos a Él, no desaprovechemos esa oportunidad. Busquemos de su palabra, busquemos de Él, no tengamos temor de decir ya lo que he hecho o la forma en que he vivido es demasiado como para que yo me acerque delante de Dios, porque Él ha extendido su gracia tan grande como los cielos, aún más incluso. Él ha extendido esa misericordia a través del sacrificio que hizo su Hijo amado por amor a nosotros. Vino y entregó su vida por nuestros pecados, por nuestros errores de generación tras generación. Un solo sacrificio que abarcó a cada ser viviente de toda la humanidad, y de generaciones antiguas y de generaciones postreras.
Y Él dice, que nos justifica delante del Padre, de modo que ya no son nuestras fuerzas, ya no es nuestra fuerza de decir yo soy santo y por eso yo me voy a salvar, sino de decir yo busco que el Señor me santifique, yo busco que sea Jesús quien me guíe hacia el Padre, porque nadie más sino Él sabe el camino. Entonces, no dejemos de anhelar esa tierra prometida, no dejemos de anhelar esas promesas, pero más lo que tenemos que hacer es no solamente esperar esa promesa, no solamente quedarnos esperando, como cuando nosotros venimos y dicen espera un momento y nos quedamos sentados, sino esperar activando nuestra fe, buscando de su palabra, preparándonos para el día en el cual Él nos llamará a su presencia o vendrá por nosotros, porque cuando alguien planifica un viaje, una salida, no se queda solamente viendo el calendario, esperando el día que vaya a ser y ya voy a hacer el día, sino que se prepara con anterioridad. Ve la ropa que va a necesitar, ve si va a necesitar algún equipo especial dependiendo de la actividad que vaya a desarrollar y se prepara con tiempo y tiene sus maletas listas para poder estar preparado para cuando ese día llega. Nosotros también necesitamos prepararnos para poder llegar a poseer esa tierra, así como Israel debía prepararse no solo militarmente, sino también espiritualmente. Así también nosotros tenemos que prepararnos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Y en medio de este sistema que parece haber olvidado toda moralidad y todo sentido común, en medio de este sistema nosotros habitamos, pero no nos acomodamos al sistema mismo. Eso es algo que tenemos que tener presentes. Estamos acá, pero como dice su palabra, estamos en medio de peregrinación, estamos de paso, es parte de nuestro transitar, nos desenvolvemos diariamente en círculos de este sistema, pero no adoptamos su cultura ni sus costumbres. Eso es algo que tenemos que tener presentes. ¿Quién mora en nuestro corazón y quién dirige nuestras vidas? Eso es lo que debe marcar la diferencia, de tal manera que no aborrezcamos su palabra, que no despreciemos sus promesas, ni que tampoco tengamos en poco aquel compromiso que tenemos de estar cerca de Él. Busquemos cada día de Dios, busquemos cada día de su palabra y acerquémonos a Él un versículo a la vez.